Hebreos, hermano, del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 9, para la honra y gloria de nuestro Dios. Lo vamos a leer de manera de introducción, hermano, para la gloria de Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Grande y poderoso nuestro Dios y digno de ser alabado. Dice, hermano, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 9, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Cuando lo tenga, hermano, se pone de pie para la gloria de Jesucristo. Leemos el 9, toma su lugar y luego seguimos continuando con la lectura. Bendito sea nuestro Dios. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Bendito sea nuestro Dios. Tome su lugar, hermano. Dios le pague por la reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesús, hermano. Ayer hablábamos, hermano, que una de las tantas cosas, hermano, o propósitos con los cuales vino nuestro Señor Jesús a esta tierra, hermano, vino, hermano, para traer un nuevo pacto, hermano. Vino a traer un pacto, hermano, o vino a reformar el primer pacto, hermano. Había un pacto, hermano, ya impuesto de parte de Moisés. El Señor viene y lo reforma, hermano. ¿Qué es reformar? Modificar el primero con el fin de mejorarlo, hermano. Viene y lo mejora, hermano, e implanta un pacto nuevo, hermano, para la gloria de Jesucristo. Dice, hermano, en el versículo 9, versículo 28, para la gloria de Dios, para recordar en lo que nos quedamos el día de ayer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Volverá nuestro Señor Jesús por segunda vez. Y dice, hermano, en el capítulo 10, versículo 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién estaba hablando esto? Jesús, hermano. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes hasta el día de hoy, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ese era el primer, hermano, pacto que había hecho el Señor, hermano, con el hombre. Pero viene el segundo pacto, hermano. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice el verso 18, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, cuando en el primer pacto, hermano, solamente lo podía hacer el sacerdote, a hoy, hermano, por el sacrificio de Jesucristo, usted y yo podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne. Sigue diciendo el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto, hermano, es como un pequeño resumen de lo que se vio el día de ayer, hermano, de lo que nos compartió el Señor Jesucristo a través de este último servidor de Él, hermano. Cuando el Señor llega por primera vez a esta tierra, y uno de los propósitos, o de los muchos propósitos con los cuales vino el Señor a esta tierra, hermano, fue a imponer o a reformar, hermano, y a traer un nuevo pacto, hermano, mejorado para la gloria de Dios, hermano. Hoy vamos a enfatizar, hermano, en que dice en el versículo 10, hermano, en el versículo 9, versículo 28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, hermano. Hoy, hermano, vamos a pedirle al Señor que le hable a su vida y a mi vida, hermano. Si es confiable, hermano, si es fiable, hermano, confiar que aparecerá
nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, hermano. La primera vez ya vino, hermano, y habitó en la tierra. Muchos hombres, hermano, en esta humanidad, hermano, pueden pensar o puede llegar a la mente, hermano, que el Señor ya no vendrá. Pueden llegar a dudarlo, hermano, como lo estaban dudando. El libro de Hebreos, hermano, está escrito a estas personas en su mayor parte porque querían regresarse al primer pacto, hermano, cuando ya había llegado Jesús a instituir uno nuevo, hermano. Y el Señor les dice, hermano, en el capítulo, creo que es el 11, hermano, bendito sea nuestro Señor Jesús, o 12, deje buscarlo, hermano, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice en el capítulo 10, hermano, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto se lo estaba diciendo el apóstol Pablo a los hebreos, hermano. ¿Por qué se los estaba diciendo? Porque ellos querían regresar a lo primero, al primer pacto, hermano. Nosotros, hermano, estamos en un pacto nuevo, hermano, y debemos de creerlo, hermano. Debemos de tener la certidumbre, hermano, tener la confianza, hermano, de que el Señor va a volver por segunda vez, hermano. En esto vamos a desarrollar este tema, hermano, en que, hermano, qué tan patentable está en la Biblia, hermano, que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Cuán confiable, hermano, o verdadero será, hermano, o qué ejemplo nos deja la Biblia para saber que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nosotros vamos a iniciar nuestro tema, hermano, en el capítulo 10, versículo 23. Ahí vamos a comenzar el tema del día de hoy. Amén. Dice en el nombre de Jesucristo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué prometió, hermano? Que vendría por segunda vez. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo estas palabras a los hebreos, hermano? Les repito, porque ellos querían regresar, hermano, al primer pacto, hermano. Ellos querían regresarse. Cuando dice, hermano, mantengámonos sin fluctuar, la palabra fluctuar, hermano, su significado es una persona o algo, un instrumento dentro del agua, hermano, que es llevado para donde se agita el agua. Se agita para adelante, se menea para adelante, se agita para atrás, se va para atrás y no está firme, hermano. Está fluctuando, es llevado para un lugar y para otro. Por eso el apóstol Pablo les escribe, les dice: manténgamonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál esperanza? La venida de nuestro Señor Jesús, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que lo prometió. Y dice el 24, y considerándonos unos a otros a estimularnos, hermano. Esta palabra de estimularnos, hermano, es provocarnos, hermano, incitarnos, hermano, al amor y a las buenas obras, hermano. Aconsejarnos, hermano, provocarnos a que sigamos creyendo en la venida de nuestro Señor Jesús. Y les dice algo, hermano, ellos se querían dejar de congregar. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermano. ¿Qué es una costumbre, hermano? Algo repetitivo de una cosa, hermano, que día con día se te va haciendo de una naturaleza, hermano, hacerlo, hermano. Estas personas, hermano, Pablo les exhortaba, les decía, hermano, que no dejaran de congregarse como muchos lo tenían por costumbre. Un día no iban, o iban dos y luego no tres, después se va haciendo una costumbre y dejas de asistir. Y sigue diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortarnos, animarnos, ¿a qué, hermano? Por tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál era el propósito de exhortarnos, de invitarnos, de amonestarnos, hermano? De que decirles que aquel día del Señor se iba a acercar. Día con día la venida del Señor se acerca, hermano. Día con día el Señor está más próximo a venir. Y dice en el versículo 37 del mismo capítulo, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
dice el Señor. Entonces vendrá, hermano, sí vendrá, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no le agradará a mi alma. Fíjense, hermano. Y dice el 39, pero nosotros, ojalá, hermano, todos los que hoy estamos congregados a través de este medio, hermano, podamos decir estas palabras. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta palabra, hermano, de fe, bien aplicada, hermano, de la creencia que iba a venir Jesucristo, de la fe, hermano, que Jesús regresaría. Y si usted lee en su hogar el capítulo 11, da una serie de ejemplos, hermano, de aquellas personas que por la fe o la creencia alcanzaron el buen testimonio de Dios y las promesas que Dios les hacía, hermano. Entonces, hermano, nosotros debemos, hermano, día con día, mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? El regreso de nuestro Señor Jesús o la segunda venida de nuestro Dios a esta tierra, y considerándonos unos a otros para estimularnos, mientras que no viene el Señor, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos por tanto más que aquel día se acerca, hermano. Aquel día del Señor se acerca. Muchas veces, hermano, a nuestra mente, hoy en estos días, se nos ha predicado mucho de la venida del Señor, hermano. Y puede llegar, hermano, que han aparecido un sinnúmero de señales que deja escrito el Señor en el libro de Mateo, hermano, capítulo 24, de la segunda venida del Señor. Pero, hermano, hoy enfatizamos mucho en esta pandemia que se mueve, hermano, que es llamada el COVID-19 o coronavirus, hermano. Pero, hermano, hay gente estudiada, hermano, gente de ciencia, hermano, gente que ha estudiado no solamente esta pandemia, hermano, sino que a través de esta vida, hermano, vamos a hablar, o les voy a citar unas palabras, hermano, que yo investigué para la gloria de Dios, que no solamente esta pandemia ha llegado a nuestra vida, hermano, no solamente esta señal ha venido, hermano, como para poder decir nosotros que ya está próxima la venida del Señor. Claro que la venida del Señor ya está próxima, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Pero, hermano, en el año 1980 llegó una enfermedad, hermano, que es el VIH-Sida. Después, hermano, en 1990 llegó el síndrome de las vacas locas, hermano. Después fue transcurriendo el tiempo y en el 2003, hermano, llegó la gripe aviar, hermano, de las aves. Pasó el tiempo, hermano, y en el año 2009 llegó aquella enfermedad de la influenza H1N1, hermano. En el año 2019, hermano, llegó el coronavirus, hermano. Estas señales, hermano, se han venido manifestando tiempo atrás, hermano, y esto a muchas personas puede servirle para decir que no es verdad la segunda venida del Señor, de dudar, hermano, la segunda venida del Señor. El Mateo 24 dice, hermano, que habrá pestes y rumores de guerra. También en diferentes países, hermano, de Irak, Siria, de Afganistán, hermano, han habido también rumores de guerra y han habido guerras, hermano. Y ahí, hermano, ellos pueden decir, pues de tal año, hermano, y años mucho más atrás, se vienen hablando de muchas enfermedades o pandemias o apestes, hermano, que han transcurrido. Y esto nos puede llevar, hermano, a pensar que la segunda venida del Señor no vendrá. Y esto está escrito en la Biblia, hermano, de personas que llegan a pensar esto. No crea que yo me lo estoy inventando, ¿verdad, hermano? Es patentable en la Biblia. Yo se lo voy a comprobar en el segundo libro, hermano, o en la segunda carta del apóstol Pedro, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta, hermano, del apóstol Pedro, capítulo 3. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta, hermano, del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Quién la estaba escribiendo? Pedro, hermano. Y la estaba escribiendo porque el Señor ya le había revelado
que estaba próximo a morir. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, ¿qué, hermano? Lo que acabamos de leer, que en los postreros días, hermano, o en los últimos días, por eso le digo que la venida del Señor cada día está más cerca desde el día antes que creímos, hermano. La venida del Señor está próxima, hermano. Dice, sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, hermano. Gente que no cree, hermano, gente que se burla, gente pues que se cierra a creer estas cosas de parte del Señor, andando según sus propias concupiscencias o según sus propios pensamientos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, hermano? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento, hermano, su significado de advenimiento, hermano, es la venida o la llegada o la aparición de un acontecimiento importante, hermano. Entonces el advenimiento, hermano, era aquel acontecimiento importante que era el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿O dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos, hermano, estaban dudando, hermano, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermano, decían, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está su advenimiento? ¿Dónde está su regreso? Pero esto, hermano, se escribe, hermano, para que usted y yo estemos apercibidos que día con día la venida del Señor se acerca. Ahorita vamos a leer en Mateo 24, hermano, que vendrán hombres así, hermano. Dice, vendrán hombres en los postreros días o en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa? ¿Cuál es la promesa, hermano? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque al regreso de nuestro Señor Jesucristo viene el galardón para cada uno de nosotros, hermano. Viene la recompensa para cada uno de los que creemos en el nombre de Jesucristo. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Y habrá hombres así, hermano. Habrá hombres, hermano, que duden la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Habrá hombres burladores, hermano, que duden, hermano, que Dios, el Dios Todopoderoso, así como vino una vez, hermano, volverá a venir. Fíjese lo que dice el Evangelio de Mateo para la gloria de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, hermano, capítulo 24. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Pero si les dije, Mateo capítulo 24, verso 48, para la gloria de Dios. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Hay hombres que dudan, hermano, que dicen, no, ya no vino, ya no llegó. Y comenzare a golpear a su consiervo, y a comer y a beber con los borrachos, a retroceder, a fluctuar. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Hay hombres, hermano, que dudan el regreso de Dios, o lo tienen por tardío, hermano. Dice, hermano, ¿por qué? ¿Qué es lo que los hace dudar, hermano? ¿Qué es lo que hace que duden ellos la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Ahí mismo en el capítulo 24, pero en el verso 6, hermano, para la gloria de Dios. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
¿Por qué, hermano, se oyen rumores de guerra desde muchos años atrás? Porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto, hermano, que estamos viviendo hasta el día de hoy, son principios de dolores, hermano. ¿Ha habido rumores de guerra, hermano? Ha habido rumores de guerra, patentables, hermano, en la ciencia. Ha habido, hermano, pestes. Ha habido pestes, hermano, patentables en la ciencia humana, hermano. Unas partes ya se los compartí. ¿Ha habido, hermano, terremotos o temblores en diferentes lugares? También lo ha habido, hermano. Habrá hombres, hermano, que conforme a sus propias concupiscencias vienen a engañar, hermano. Claro que también. Sigue diciendo más adelante, hermano, que en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto, hermano, es importante, porque cuando se ha predicado este evangelio, hermano, del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces, hermano, ya no es principio de dolores, entonces ya es el fin, hermano. Mire, hermano, yo tengo sirviendo al Señor Jesús, creyéndole en su sana doctrina, hermano, 3 años, hermano, y meses. Cuando antes de toda esa vida, hermano, yo viví impiamente, hermano, alejado del Señor. Y yo, hermano, era muy rara la persona que proclamaba el nombre de Jesucristo o anunciaba el nombre de Jesucristo, hermano. A hoy en este tiempo, hermano, que nosotros estamos viviendo, no falta el lugar, hermano, donde se habla palabra de Dios, hermano. Antes la mayoría de iglesias, hermano, de lugares de reunión, eran de los católicos, hermano, de la iglesia romana. Pero a hoy, hermano, hay demasiadas, hermano, denominaciones, unas erróneas, otras acertadas, que hablan de la palabra del Señor, hermano. Y el evangelio del Señor, hermano, se está predicando por todo el mundo, hermano. Entonces, esta es una señal importante, hermano, que entonces sí estamos en los últimos días, hermano. Entonces, hermano, estamos viviendo o estamos próximos, hermano, a la venida del Señor Jesús. Le repito, hermano, hay personas que pueden llegar, hermano, a dudar en esta segunda venida, hermano, por todas estas cosas que han acontecido, estas enfermedades, estas pestes, estos terremotos, hermano, estos rumores de guerra que han venido a nuestra vida, pero lo que ellos no enfatizaron, hermano, que esto era principio de dolores, hermano. Esto era una señal, hermano, de principio de dolores, como una mujer cuando está encinta y está próxima a dar a luz, hermano. Pero cuando da luz, hermano, entonces es una señal, hermano, que ya terminó, hermano, o vendrá el fin, hermano, es que será predicado, hermano, este evangelio del reino, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto, hermano, nos sirve a nosotros, hermano, como creyentes del Señor Jesús, que la venida del Señor está próxima, hermano. Hermano, que nuestro corazón no esté dudando, hermano. Que nuestro corazón, hermano, no entre ni el más mínimo pensamiento de pensar que el Señor no vendrá, hermano. Y actuar como aquel siervo malo, hermano, que empezó a golpear a su consiervo, hermano, y empezó a comer y a beber con los borrachos, hermano. Porque dudaba, hermano, o pensó que el Señor se tardaba, hermano, y no llegaba. Pero dice en el verso 50, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Nosotros no debemos dudar, hermano, en la venida del Señor Jesús, como estos hombres dudaron, hermano. Vamos a la segunda carta, hermano, del apóstol Pedro, para la gloria de Dios, o vamos a regresar a la segunda carta del apóstol Pedro, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús, hermano. Capítulo 3, verso 4, para la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Bueno, en el verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días
Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias o sus propios pensamientos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿O dónde está la promesa de su regreso? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero dice el 9, hermano, porque es que el Señor no ha venido, hermano. Porque es que el Señor no ha regresado, hermano. Muchos tienen por tardanza, hermano, y muchos pueden llegar a dudar, pero aquí dice, ¿por qué no ha venido? En el verso 9, el Señor no retarda su promesa, hermano, ¿se cumplirá? Claro que se cumplirá, hermano. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, hermano. Qué misericordioso el Señor y amoroso, hermano, y comprensivo, que hasta el día de hoy no ha venido, hermano, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Y dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, hermano. El Señor va a venir, hermano. Esto ni usted ni yo, hermano, lo debemos de dudar, hermano. Que la venida del Señor es próxima. Está próxima. ¿Qué nos hace saber o entender, hermano, que la venida del Señor está próxima? ¿Las enfermedades? ¿Los terremotos? ¿Los rumores de guerra? No, hermano. Esto es principio de dolores. Pero lo que sí nos sirve para saber que es el fin, hermano, es que el Evangelio del Señor Jesús, hermano, se ha predicado en todas las naciones, hermano. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el Señor, hermano? ¿Por qué no ha regresado el Señor a nuestra vida, hermano? El Señor no retarda, dice el 9, su promesa según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué no ha venido el Señor, hermano? Porque es paciente, hermano. No quiere que ni tú ni yo nos perdamos, hermano, ni que la humanidad se pierda, hermano. Dice la Biblia, hermano, que el Señor nos exhorta a hacer oraciones, peticiones y acciones de gracias por todas las gentes, hermano, y por nuestros gobernantes, porque el propósito del Señor es que todos, hermano, vengamos a un arrepentimiento, hermano. Que toda la gente, hermano, venga a los pies del Señor Jesús. Por esto, hermano, o por esta causa, es que el Señor no ha regresado, hermano. Por esto es que el Señor ha sido paciente y ha retardado su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, hermano, porque Él no quiere que ninguna alma, hermano, se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Pero termina diciendo algo, hermano, que a mí me llena o me llega al corazón, hermano, que dice, pero el día del Señor vendrá. Esto es inevitable, indudable. Esto no lo podemos poner a consideración, que si pasará o no pasará. Esto va a pasar, hermano. La segunda venida del Señor va a venir a nuestras vidas, hermano. No sé si nos halle en vida, nos halle durmiendo, pero, o sea, durmiendo me refiero a muertos, hermano, en la carne, pero Él va a venir, hermano. El Señor va a regresar. Muchos lo pueden tener por tardanza, hermano, pero no lo dudes tú, no lo dude yo, hermano, que el Señor va a regresar. Pero el día del Señor vendrá, ¿cómo, hermano? Como ladrón en la noche. ¿Por qué pone este ejemplo, hermano? Se oye fellito, hermano. Para mí un ladrón, pues se oye algo, pues fuertecito, ¿da, hermano? Pero pone este ejemplo, hermano, porque tú te vas de tu casa y la dejas, según tú, cerrado, con las mejores seguridad, y cuando regresas la puedes llegar a encontrar vacía, y tú dices, ay, pues ¿cómo? ¿A qué horas llegó el ladrón? ¿A qué horas llegó y minó mi casa? Pero el Señor, hermano, de esa manera, cuando tú no te esperas, hermano, cuando tú tenías tu casa bajo seguridad, con protecciones, bien segura para que el ladrón no entrara, hermano, y aún así entró, tú puedes decir, ¿cómo entró? Según tú estabas preparado para que no entrara. Y así el Señor, hermano, pone este ejemplo, para que no según nosotros, hermano, sino que estemos preparados, hermano, para la venida de nuestro Señor Jesús, porque vendrá como un ladrón en la noche. Fíjese cómo lo ejemplifica, hermano, en el Evangelio de Mateo, para la gloria de Dios. Capítulo 24. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.
Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 42. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Dice, para la gloria de Dios. Si lee, hermano, el anterior contexto o lo anterior, es de lo que ya se nos ha sido predicado. Yo no lo voy a predicar, hermano, porque ya se nos ha sido compartido, hermano, por nuestro hermano Asael y otros hermanos. Amén. Por eso me lo salté, pero vamos a leer esta parte. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor o vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de esa familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En otras palabras, hermano, si el padre de familia, hermano, supiera a la hora que ha de venir el ladrón, no lo dejaría entrar a su casa, no lo dejaría minar a su casa, hermano. Por tanto, dice el 44, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, hermano, a la hora que menos creamos, hermano, cuando pueda llegar a ese pensamiento que no llega, hermano, el Señor, que podamos tener por tardanza la venida de nuestro Señor Jesús, pero indudablemente el Señor vendrá. Dice el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a su tiempo? Y dice, ¿cuál es este siervo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, o lo halle preparado, hermano. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Aquel hombre, hermano, que se encuentre, hermano, apercibido o preparado, hermano, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre, hermano, que esté, hermano, esperando la venida de nuestro Dios, hermano. Que esté velando, hermano. Si nos vamos al capítulo 25, verso 1, hermano, vamos a encontrar un ejemplo, hermano, que simula, hermano, esto que acabamos de leer. Dice, hermano, se habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, hermano. 5 prudentes, hermano, que estaban esperando la venida o el regreso de su esposo o el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y 5, hermano, que lo tomaron a ligera, hermano, que en otras palabras pudieron haber pensado que estaba tardía, hermano, la venida del Señor. Dice, hermano, lo vamos a tomar como ejemplo. Capítulo 25, verso 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es este esposo? El Señor Jesús. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, mas ¿qué no tomaron, hermano? No tomaron consigo aceite. Y dice el 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sigue diciendo el 6, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle con signos de admiración. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No estaban preparadas, hermano. Creían estar preparadas, pero no estaban preparadas. Mas las prudentes respondieron, las que sí estaban preparadas, hermano. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. En otras palabras, ve y prepárate. Dice el 10. Pero mientras ellas iban a comprar o a prepararse, vino el esposo, hermano. No estaban velando, hermano. En otras palabras, la palabra velada, hermano, no estaban esperando la venida del Señor. La tuvieron por tardía. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dice el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió, diciendo, de cierto os digo, no os conozco, hermano. Que no pase esto en el segundo regreso, hermano.
de nuestro Señor Jesús con nosotros, hermano. Y da el consejo en el versículo 13. Velad pues, o esperar pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, hermano. No sabemos, hermano. Ciertamente hay señales, hermano. Ciertamente, hermano, el Señor nos deja escrito cosas, hermano, para que usted y yo nos apercibamos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la hora, hermano, ni aun los ángeles la saben, hermano. Mucho menos nosotros, hermano. Nosotros no sabemos a la hora que va a venir nuestro Señor Jesús. Pero de que va a venir, hermano, le repito, va a venir, hermano, vendrá. Aparecerá por segunda vez nuestro Señor Jesús. De esto, hermano, no tenemos que tener duda. Pero sí, hermano, lo que debemos de tener muy presente, hermano, es que debemos estar velando o esperando, hermano, día con día, instante a instante, hermano, el regreso de nuestro Señor Jesús, porque no sabemos, hermano, a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, hermano. Mire, hermano, yo le quiero poner como ejemplo, hermano, le quiero compartir a través de nuestro Dios como ejemplo, hermano, las cosas, hermano, que antes fueron escritas y se cumplieron, hermano. Por si algún día a usted en su mente o a mí en mi mente, porque a mí también me puede pasar, dudaran el regreso del Señor, hermano. Que en mi mente, hermano, estuviera que el Señor, que esto del regreso del Señor no es verdad, hermano. Aún de lo que ya hemos compartido y pudimos aprender, que un día, hermano, pueda llegar a mi mente y decir, no, pues como aquellos hombres, hermano, que decían, ¿dónde está? ¿Dónde está su advenimiento? ¿O dónde está su regreso? Que pueda llegar esa duda a nuestra vida, hermano, y nos descuidemos como aquel siervo malo y empezamos a golpear a nuestro consiervo y empezamos a comer y a beber con los borrachos, hermano, y nos empecemos a descuidar, en otras palabras, que digamos, pues no regresa. Entonces, hermano, yo quiero compartirte a través de la Biblia ejemplos, hermano, patentables que se han cumplido, hermano, cosas, hermano, que se han profetizado y se han cumplido, hermano, a través de la Biblia, para que usted y yo, hermano, podamos confirmar que la segunda venida del Señor es veraz, hermano, es verdadera. Vamos a leer un ejemplo, hermano, en el profeta Isaías, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. En el profeta Isaías, hermano, capítulo 9, versículo 6 en adelante, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice, hermano, bendito sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor, profetizando la venida de nuestro Señor Jesús, hermano. Dice en el nombre de Jesucristo en el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dado de su imperio, o lo extenso, la grandeza de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y dice, y el celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Quién era este niño, hermano, que iba a ser llamado admirable, consejero, hermano, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Por no leer otra profecía, hermano, cuando dijo, una virgen dará a luz un niño, hermano, o concebirá un niño, hermano. También eso, hermano, nos puede servir. Pero ¿quién será este niño, hermano, que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, hermano? Esta fue una profecía que fue dada, hermano, y se cumplió. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, hermano, ¿se cumpliría esto, hermano? ¿Que un niño nos sería nacido, hermano? ¿Y que un niño nos sería dado, hermano? Su cumplimiento, hermano, lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Grande y poderoso. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Se le fue dicho a la Virgen, hermano. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Se cumplió, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, hermano. Este niño, hermano, admirable consejero, hermano, vino a la tierra y se llamó Jesús, hermano. Su nombre, hermano, fue Jesús. Y será grande, hermano, leímos en la profecía. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de ¿quién, hermano? De David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este niño, hermano, que nos sería nacido, vino a la tierra, hermano. Ayer un poco nos compartió el Señor del que el Señor vino por primera vez a la tierra. ¿Será confiable la palabra del Señor, hermano? Podemos confiar en las promesas del Señor cuando dijo que vendría, hermano, y vino, hermano. Cuando dijo que regresaría, y regresará, hermano. Otro, hermano, ejemplo muy confiable, hermano, es cuando el Señor, hermano, empieza a anunciar su muerte, hermano. Cuando el Señor empieza a anunciar su muerte y dice, hermano, que es necesario ir y padecer, hermano. Vamos a leerlo, hermano, para la gloria de Dios. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Este es otro ejemplo, hermano, para que podamos, hermano, patentar nuestra creencia que nuestro Señor Jesucristo es veraz y que si dijo, hermano, que volvería por segunda vez, claro que volverá por segunda vez. No ha venido, hermano, porque Él es paciente, hermano. Dice, hermano, en Mateo capítulo 16, versículo 21, el Señor empezó a anunciar, hermano, algo que todavía no acontecía, hermano. En otras palabras, estaba profetizando un acontecimiento que iba a suceder. Dice en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. El primer propósito, hermano, que era necesario que pasara al Señor es que padeciera mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, hermano. Esto, hermano, cuando fue escrito o cuando fue expuesto, hermano, audiblemente por el Señor a sus apóstoles, Él les empezó, hermano, a narrar un acontecimiento que todavía no sucedía. Y les dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y que iba a morir, hermano, que iba a ser muerto y que resucitaría al tercer día, hermano. Esto, hermano, fue algo, hermano, que el Señor profetizó de Él mismo, hermano. Y esto aconteció, hermano. Esto aconteció. Estos hombres, hermano, nosotros ya lo sabemos que sí aconteció por la Biblia. Pero estos hombres no lo sabían, hermano, porque apenas el Señor se los había declarado, hermano. A estos discípulos del Señor se los había declarado el Señor. Y esto, hermano, que les declaró el Señor, ellos lo pudieron patentar, hermano, o ellos lo pudieron ver a través del tiempo, hermano. Claro que lo pudieron ver. Fíjese lo que dice en el capítulo 27 del mismo libro, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Dice en el nombre de Jesús el verso 20, para abreviar. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud o incitaron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿De quién iba a padecer, hermano? De los sacerdotes y de los ancianos de aquel tiempo, hermano. Y entonces, hermano, Pilato había resuelto, hermano, había un día, hermano, donde se entregaba un prisionero, hermano, y estaba Barrabás y Jesús juntos, hermano. Y ellos prefirieron un asesino, hermano, un ladrón, hermano, antes que al Señor Jesucristo. Entonces aquellos sacerdotes, hermano, incitaron al pueblo o a la multitud para que pidiesen a un ladrón, hermano, pidiesen a Barrabás en vez que a Jesús. Y dice el verso 25,
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces padeció el Señor. Fíjese lo que dice el 26. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y le desnudaron, hermano. Esto, hermano, es algo terrible, hermano, que pasó al Señor Jesús, hermano. Es un padecimiento, hermano, que te desnuden delante de toda la gente, hermano. Es un padecimiento y es vergonzoso, hermano. Lo que el Señor sufrió, hermano, padeció por amor a usted y a mí, hermano. Y le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona de tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Todo esto padeció el Señor. Dice el 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, hermano. El Señor profetizó que iba, hermano, a padecer, hermano. ¿Por qué, hermano, estos soldados golpearon al Señor? ¿Por qué estos soldados, hermano, escupieron al Señor? ¿Por qué estos soldados, hermano, coronaron al Señor con una corona de espinas? ¿Por qué estos soldados, hermano, con una caña, hermano, con un palo, hermano, le golpearon su cabeza, hermano? ¿Por qué, hermano, meneaban su cabeza a manera de burla del Señor, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque fueron incitados, hermano, de los principales sacerdotes y ancianos, hermano, de aquella región. Fueron, hermano, tanto, hermano, que incitaron al pueblo, hermano, y dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por quién padeció, hermano, originalmente, hermano? Por los sacerdotes. ¿Quiénes fueron los que provocaron, hermano, este acontecimiento? Los sacerdotes. Pero era una profecía, hermano, que había dado el Señor, que le iba a acontecer a él, hermano. Él lo había dicho: me es necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales sacerdotes. Y dijo, hermano, que iba a ser muerto y que resucitaría al tercer día, hermano. Y esto, hermano, aconteció. Nosotros ya lo podemos patentar sobre la Biblia, hermano, pero estos acontecimientos a los hombres, hermano, que se les fue dicho, ellos no lo sabían, hermano. Esto, hermano, que el Señor les compartió, ¿se cumplió? ¿Padeció? Pues ya vimos que sí padeció. Terminamos leyendo que fue llevado a crucificarle. Entonces murió el Señor, hermano. Murió, dice el verso 50, hermano, para la gloria de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ya estaba crucificado el Señor, hermano. Ya estaba, hermano, colgado en un madero. Y Jesús clamó a gran voz, hermano, y entregó su Espíritu. En otras palabras, hermano, murió su carne, hermano. Entonces, hermano, el Señor les había declarado a sus apóstoles que iba a padecer. ¿Se cumplió? Padeció. Dijo que iba a ser muerto. ¿Murió? Murió, acabamos de leer. Ahora la pregunta es, ¿resucitó, hermano? Aquellos hombres, hermano, no creían que iba a resucitar, porque si creyeran, hermano, hayan creído, hermano, los judíos, hermano, de aquellos años, si han creído que el Señor iba a resucitar, no lo hayan crucificado, porque el Señor tenía que morir. Algo leímos el día de ayer, para que el nuevo pacto, hermano, entrara en vigencia, hermano. El Señor tenía que morir, hermano, porque mientras tanto que el testador, hermano, vive, el testamento no se puede cumplir, o no podemos adquirir, hermano, la promesa del Señor. El Señor tenía que morir, y murió. Ahora la palabra es, o la pregunta es, ¿resucitó, hermano? En el capítulo 28, hermano, versículo 1, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuál sepulcro, hermano? Donde había sido sepultado o puesto el cuerpo de Jesús. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago
y su vestido era blanco como la nieve, y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿a cuáles mujeres? A María Magdalena y a la otra María. Les dijo a las mujeres, no temas vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, o buscaban el cuerpo de Jesús, el que fue crucificado, o el que fue muerto. No está aquí. Pues ¿a qué, hermano? ¿Qué les declaró el ángel, hermano, a aquellas mujeres? Pues ha resucitado, como dijo, hermano, el Señor. Ya lo había dicho el Señor, lo dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y el lugar estaba, ¿qué, hermano? Vacío. Y ahí pudo entrar una duda, hermano, pues lo sacaron y se lo llevaron. Pero fíjense, hermano, qué patentable es la palabra de Dios, o verdadera, hermano, que dice en el verso 8. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban de camino, hermano, o mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que ¿quién le salió al encuentro, hermano? He aquí que le salió al encuentro Jesús diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y adoraron, hermano. No solamente el ángel se los dijo, hermano, sino que patentablemente el Señor Jesús se les apareció, hermano, y les da el camino. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran voz, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, hermano. Tocaron sus pies, tocaron su cuerpo, hermano, y le adoraron. Y entonces Jesús les habló diciendo, no temas, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, hermano, el Señor profetizó, hermano, que iba a ser muerto en Mateo 16:21, hermano, que iba a padecer, hermano, que iba a ser muerto y que resucitarían. Y esto, hermano, aconteció. Claro que aconteció. A lo mejor para nosotros no puede ser de gran asombro porque lo leemos en la Biblia, pero para aquellos hombres de aquellos años, hermano, que todavía no pasaba este acontecimiento, hermano, fue algo grande, hermano, fue algo especial, y esto patentó la creencia, hermano, al Señor Jesús, porque dijo que iba a padecer y padeció, dijo que iba a morir y murió, dijo que iba a resucitar y resucitó, hermano. Entonces el Señor, hermano, dice que vendrá por segunda vez, hermano, y estos ejemplos, hermano, nos confirman que la palabra de Dios es veraz, hermano, y que el Señor regresará, hermano. Esto, hermano, el propósito de este tema, hermano, o el propósito a través de este tema, hermano, es que a ti y a mí, hermano, no nos entre el más mínimo pensamiento que el Señor retarda su promesa, hermano, que el Señor no vendrá, hermano, que nunca nos lleguemos a preguntar en nuestra mente, hermano, ¿dónde está la venida de su advenimiento? ¿O dónde está su regreso, hermano? Como aquellos hombres, hermano, conforme a sus propias concupiscencias o a sus propios pensamientos lo declararon, hermano, y dudaron en el regreso del Señor. Pero dice en segunda de Pedro, hermano, segunda carta, hermano, del apóstol Pedro, para la gloria de Jesucristo, hermano. Capítulo 3, hermano, versículo 9, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Y ahí vamos a concluir, hermano. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué, hermano?, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, hermano. No lo dudes, hermano. Ya lo patentamos conforme a la Biblia. Acontecimientos que se profetizaron y se cumplieron, hermano. El Señor vendrá, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Y nos da una serie, hermano, de consejos. Fíjese lo que dice. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como con signo de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando la venida del Rey, hermano, esperando, hermano, velando la venida del Señor, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero la continuidad del siguiente tema será el siguiente, hermano. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, hermano.